¿Lo tiene? Se lo leo yo entonces, hermanita. Gracias, hermano. Del 30 al 35 los versículos, ¿verdad? Por favor. Bueno, dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Jesús, ¿verdad? Aquí en Marcos les muestra a los discípulos su muerte, su sepultura y su resurrección. Un tema serio, hermanas, muy importante para ellos, pero también para todo el mundo. Un tema, ¿verdad? Que era importante. Él les muestra la humillación por la cual tenía que pasar. Mas ellos, ¿verdad? Lo único que mostraban era una disputa, era una legata necia, era, ¿verdad? Discusiones que los llevaban a otro entendimiento, que los llevaba por otros rumbos. El ego y la soberbia estaban presentes en su corazón, ignorando, ¿verdad? Lo que Jesús sentía, lo que iba a padecer y lo que les estaba expresando en el momento. Ellos no entendían lo que Cristo hablaba, porque su corazón estaba lleno de la expectativa de quién era el mayor. En algunas traducciones, hermanas, dice quién era el más importante. Esto también nos pasa o nos puede pasar, hermanas, ¿verdad? A nosotras pensando quién es la más importante entre nosotras, entre las hermanas con las cuales nos reunimos y con las cuales convivimos. ¿Quién sirve más? ¿Quién lo hace de tal o cual manera? ¿Quién es la que más resalta? ¿Quién es la que más brilla? ¿Quién sirve más? Porque a ella sí la eligen, porque a mí no. Ya el enfoque, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios no está siendo en primer lugar, sino lo que hacen los demás y cómo me ven los demás. O qué imagen yo me presento, ¿verdad? Ante las demás personas. Lo verdaderamente importante, ¿verdad? En ese momento que Cristo estaba hablando para los discípulos no lo era. Estos pensamientos o estos sentimientos, ¿verdad? De superioridad donde hay una necesidad de ser vistos, de que nos reconozcan, de que nos den gloria. El orgullo, ¿verdad? Estaba pidiendo reconocimiento ante Cristo, ¿verdad? Los apóstoles, lo que era importante eran ellos mismos. ¿Cuáles son las características, hermanas, que alimentan la superioridad y el orgullo? Número uno, la comparación. Porque a ella la eligieron y porque a mí no. Porque a ella le dan este ministerio y porque a mí no. Porque a ella le invitan y a mí no. Porque le reconocen lo que hace y a mí no. Puede ser esto, ¿verdad? Un pensamiento recurrente en nosotras, aunque no lo digamos a nadie, ¿verdad? Pero si lo sientes, pero si lo piensas, ya estás cayendo o estamos cayendo en un pensamiento de superioridad. Lo traemos al corazón y este echa, ¿verdad? Fruto. ¿Por qué solo a ella? ¿Por qué si yo lo puedo hacer mejor? ¿Verdad? Porque siempre estamos en esa comparación continua. No importa la edad, a veces no importa el sexo, ¿verdad? Puede ser este un reflejo aún entre los hombres, aún con hermanas jóvenes, aún con hermanas mayores. Estos sentimientos negativos no tienen o no respetan ni edad ni respetan sexo o identidad. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios
2:10. Segunda de Corintios 10:12, perdón, yo se las voy a leer. Segunda de Corintios 10:12. Segunda de Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Dice que esta falta de entendimiento, de juicio, hermanas, del estarse comparando es una necedad, es algo que nos ciega. Dice que es una mezcla de orgullo, de miedo y de terquedad que nos hace aferrarnos a ideas falsas, ignorando la realidad, pero también el consejo. Y aquí cabe, ¿verdad?, mencionar que el consejo viene de Dios. Cuando nosotros somos hijas de Dios, cuando nosotros estamos reuniéndonos en el nombre de Cristo, nosotros el consejo que adquirimos es la palabra de Dios. Y cuando vienen estos sentimientos, estas reacciones negativas a nuestra vida, hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado su consejo y solamente estamos en lo que nosotros pensamos. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, en ese momento, cuando Él estaba explicando su muerte, su sepultura y su resurrección, ellos estaban ensimismados, pensando en quién era el mayor, qué oportunidad tendrían ellos cuando muriera Cristo, y no en los hechos tan importantes que iban a ocurrir. Asimismo, ¿verdad? Otra de las características que alimentan estos sentimientos negativos son los celos y la envidia, hermanas. Gálatas 5:26, ¿verdad? Nos hace un llamado a la humildad. Vamos a leer Gálatas 5:26. Si una hermana me quiere ayudar con la lectura, lo puede hacer. Gálatas 5:26. Amén, amén, gloria a Dios. Por favor. Gálatas 5:26. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, hermanita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Versículo 26 dice, pero la Gálatas 5:26 dice, no busquemos la vanagloria irritándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros. Gracias, hermana, Amén. ¿verdad? Nos ¿Se invita o nos escucha? hace un llamado. Muchas gracias, hermanita. A Amén. no ser jactanciosos, ¿verdad? A no poner nuestros logros o nuestras capacidades ante la palabra de Dios. Sentir estas emociones negativas como la envidia es estar viendo los dones ajenos. Es por no valorar lo que Dios nos da a cada una de nosotras. No se trata de competir, de envidiar, sino de reconocer, hermanas, de que la gracia de Dios nos ha dotado de grandes y maravillosos dones. Esos dones especiales, ¿verdad? Cada una de esas diferencias que tenemos aporta lo necesario para el crecimiento de la iglesia. Por eso es que son tan especiales, tan particulares y que no vienen de nosotras mismas, sino que Dios nos capacita con ellos. Por eso es importante reconocer nuestros propios dones, ¿verdad? Sin llegar a la vanagloria, sino para poderlos poner como dice Primera de Corintios 14:12. Yo les voy a dar lectura. Primera de Corintios 14:12 dice de la siguiente para ser hermanas fortalecidas, fuertes, con los pies puestos en la tierra, ¿verdad? Y esto nos ayudará a edificar otras vidas. Pero si la envidia te ha atacado, si la envidia ha anidado en tu corazón, necesitamos despertar, hermanas. Necesitamos entender que esta envidia o estos celos, ¿verdad?, dañan de adentro
hacia afuera. No solamente nosotros, tú, tu familia o yo y mi familia, vamos a dejar de crecer, sino que también, ¿verdad? Vamos a contaminar a otras personas. Dice que la envidia, hermanas, causa en nosotros una raíz de amargura, una raíz que puede contagiar a otros, como lo dice Hebreos 12:15, una raíz que invade nuestro ser, que invade nuestro corazón, que nubla nuestro entendimiento. En muchas ocasiones, hermanas, a pesar de que tengamos mucho tiempo en la iglesia, no hemos reconocido nuestro don, ese don especial por el cual el Señor, ¿verdad?, nos ha añadido a la iglesia, con el cual Él desea que trabajemos, con el cual, ¿verdad?, Él quiere que aportemos al crecimiento de esa congregación en la cual nosotros estamos. Necesitamos poder identificar cuáles son, ¿verdad?, esos dones maravillosos que el Señor nos ha dado, para que ese celo, para que esa envidia no esté en nuestra vida. También, ¿verdad? Otras de las características, queridas hermanas, ¿verdad? Es la competencia constante. En muchas ocasiones, el trabajo que se realiza en la iglesia no se hace para glorificar a Dios, sino para mostrar ese trabajo que cada una de nosotras puede hacer, para ver o medir cuál de las labores que se hacen en la iglesia o de los ministerios que se llevan es el mejor. ¿Verdad? ¿Quién se lleva los honores? ¿Quién se lleva las palmas? ¿Quién se lleva el reconocimiento? La hermana, ¿verdad? Dio bien su clase, pero yo la puedo dar mejor. La hermana, ¿verdad? Explicó bien, pero yo le hubiera quitado esta parte o le hubiera puesto aquello. La hermana preparó la comida del aniversario, pero a mí no me gustó porque yo la hubiera hecho mejor. Y tantos adjetivos o palabras, ¿verdad? Que lastiman. Palabras que dañan primeramente nuestro corazón y nuestra mente. Entristecen el espíritu y hacen que nuestra vista deje de estar en agradar al Señor y solamente querer agradar al hombre. En vez de que el trabajo edifique nuestra vida, ¿verdad? Queda una amargura, queda un enojo, queda una frustración, porque lo que hacemos en ocasiones no lo hacemos para el Señor, no lo hacemos con amor, no lo hacemos, ¿verdad?, con el deseo de que llegue a los cielos, sino que lo hacemos con envidia, con señalamientos o con el veneno mortal, ¿verdad?, de ese enojo, de esa frustración. Necesitamos, hermanas, dejar de competir. La vida cristiana no es una competencia, ¿verdad? Necesitamos volver a tomar las riendas de nuestra vida espiritual y poder confrontar, ¿verdad?, nuestros pensamientos, haciendo esa retroalimentación de cómo es nuestro comportamiento. Necesitamos entender que todo esto, hermanas, el estar en competencia, el tener celos, envidias, ¿verdad? El estar señalando negativamente a las hermanas o los hermanos, causa divisiones, confrontaciones, pleitos, ¿verdad? Englobándose en separación de la membresía, dividiéndose en grupos, ¿verdad? El grupo de las mejores, el grupo de las víctimas y el grupo de los chismosos que llevan y traen entre los dos grupos, llegando, ¿verdad?, a desenfocar nuestra visión de la salvación, hermanas, de la salvación, del enfoque principal de compartir el evangelio, del enfoque de que debemos de tener prioridad de traer almas, ¿verdad?, al reino del Señor. Y dejamos de hacer todos estos trabajos, todas estas labores, todos estos principios por tener una mente enfocada en lo negativo, en los pleitos, ¿verdad? En esos chismes que no tienen fin, desenfocándonos siempre, ¿verdad?, de lo primordial y enfocando nuestra vida en las problemáticas que ocurren dentro de la iglesia. En esos, ¿verdad?, desalientos, en esos desánimos que enferman el corazón, que demeritan, ¿verdad?, siempre el trabajo que se hace.
dividiendo, ¿verdad?, nuestro pensamiento entre si seguir asistiendo o ya no asistir, en si trabajo o ya no trabajo, en si coopero o ya no coopero, en si hago o no hago, haciendo que nuestro corazón, ¿verdad?, esté siempre enfermo. Necesitamos entender, ¿verdad?, que el amor fraternal se ahoga cuando pasan estas circunstancias y que solamente nuestra mente se ocupa en pensar en que el hermano o la hermana me caen mal. ¿Y por qué no vino, hermana? Estaba enferma, estaba pasando alguna situación, cuando a veces no es, es mentira, solamente porque el desánimo ha tocado nuestra puerta, porque esos, ¿verdad?, acontecimientos o esas características de la comparación, de la envidia, de la competencia constante, están dentro de mí. Necesitamos, ¿verdad?, reafirmar nuestra fe, eh, entender, hermanas, que no son los dones, ¿verdad?, que vienen por mí, sino que son puestos por Dios. El estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Es algo muy valioso porque Dios nos ha puesto ahí con un propósito y deberíamos de enfocarnos en ello, en su palabra, pero en muchas, muchas ocasiones, ¿verdad? Estas situaciones no solamente le pasaron a los apóstoles, sino también nos pasan a nosotros. Si usted nunca lo ha pasado, prepárese, afírmese, ¿verdad? Conságrese para que no le pasen, hermana, para que no se desenfoque. Preguntémonos, ¿verdad? ¿Qué sentimiento en este momento estoy albergando en contra de mi hermana o en contra de mi hermano? Ya que los malos sentimientos o los pensamientos negativos se arraigan profundamente. Son tan fáciles, hermanas, de llegar y tan difíciles de quitar, ¿verdad? De cortar, de desechar y muchas veces también de detectar. Y más, hermanas, cuando esa raíz de amargura, ¿verdad?, cae dentro de nuestro corazón. Necesitamos cuidar de no tenerla, de no alimentar el ego, de no crear o creernos más que las demás personas. En el Evangelio de Lucas 22, del 24 al 27, ¿verdad? Lo vamos a leer. Lucas, el médico amado, nos dice en el capítulo 22, del 24 al 27, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿verdad? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El servicio, hermanas, es lo que nos va a engrandecer. Lucas, ¿verdad? Nos dice que esta historia se comentaba cotidianamente y en la última cena retoman el tema. Tenían los discípulos la necesidad de saber, antes de que Jesús muriera, que él mismo les dijera quién era el mayor, ¿verdad? ¿Quién para él o quién ante sus ojos, ¿verdad? Era el mayor. El sentimiento, ¿verdad? De orgullo y de superioridad lo tenían bien arraigado, hermanas, bien arraigado en su corazón y en ese momento ellos no se enfocaban en Dios. Cristo no estaba, ¿verdad? Dentro de su corazón, no estaba ahí cerca de ellos. Necesitaban ellos alimentar ese ego. No importa lo que haga o lo que no haga la hermana en el buen sentido de la palabra. No debo competir con ella, sino aprender a servir. Necesito trabajar en la iglesia, necesito edificar mi vida, debo de estudiar la escritura, debo de ayudar a las personas, ¿verdad? Cada una tiene su propio don. Por la gracia de Dios, hermanas, por la gracia y la misericordia de Dios. Él no requiere, ¿verdad?, que ocupemos o que seamos o nos creamos las mejores, sino que le sirvamos con amor, en verdad,
con ese agrado, hermanas, de estar ante la presencia de Dios, siendo Cristo nuestra fuente, nuestro ejemplo de servicio. Él estaba ahí sirviendo, ¿verdad? No diciendo quién era, de dónde venía, sino que con ese amor, ¿verdad? Se acercó y les lavó los pies, ¿verdad? Mostrando cómo, ¿verdad? Su humildad, su entendimiento y su vista estaban en lo alto, en lo importante y no en lo banal. Si alguna vez, ¿verdad? Yo hago una actividad, hermanas, con ese deseo de agradar a Dios, con ese amor verdadero, lo que voy a obtener es que más hermanas quieran hacerlo, acercarse, participar y formar equipos, ¿verdad? Para hacer un mejor desempeño entre todas. Van a querer sumarse, van a querer contribuir y juntas, ¿verdad? Podemos promover a esa hermana nueva, a esa hermana, ¿verdad? Que aún es, a lo mejor, ¿cómo se dice la palabra? Cuando no son muy participativas, seria, tranquila, ¿verdad? Que todavía no se anima a trabajar o a dar ideas, ¿verdad? A que pueda tomar su lugar, a que pueda ella también sentirse parte del rebaño del Señor y que ella pueda descubrir sus dones con aquellos que puede participar. Juntas, ¿verdad? Podemos hacer grandes maravillas en el trabajo del Señor. Todos los dones, hermanas, son importantes. Todos, todos. No hay uno que digamos, este no. Todos son importantes cuando estamos bien enfocadas en el servicio. Lo demás, ¿verdad? Deja de molestar, deja de ser tropiezo, deja de poner un velo. Nos ayuda a quitarle la negatividad, ¿verdad? Y a no caer en estar señalando los errores o lo que no nos agrada de los demás. Necesitamos, hermanas, comprender, ¿verdad? Lo importante que es el trabajo para el Señor, el servicio para el prójimo, ¿verdad? Para los hermanos, para las hermanas, para los jóvenes, para los niños, para todos, en todas las áreas, tanto el que barre como el que da el mensaje, hermanas. Necesitamos reconocer que todas, hermanas, necesitamos crecer. El crecimiento no se va a dar una en su casa, una en su oficina. No, el crecimiento se da juntas, hermanas, juntas, alabando y glorificando a Dios, estudiando, teniendo estos lugares, ¿verdad? Especiales para aprender, hermanas, para poder compartir la palabra del Señor, para poder la una a la otra ayudarnos a aprender. Sabemos, hermanas, que a veces hay temas que se nos hacen más difíciles y tal vez una hermanita que a ella sí lo pueda discernir, nos los pueda compartir y así nosotros poderlo entender con palabras sencillas. La palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Siempre nos da ese tema que necesitamos para que volvamos a ese primer amor, a ese gozo, ¿verdad? De poder servir a los demás y aún, ¿verdad? Cuando no seamos o no tengamos, ¿verdad? Esa facilidad de podernos desenvolver con las demás, lo podamos hacer, nos podamos integrar. Si usted le piensa, hermanita, algo importante, la hermana o el hermano que en verdad trabaja para el Señor de todo su corazón, no espera reconocimiento, no espera aplauso, no espera, ¿verdad? Que se le otorgue ningún honor o nombramiento, sino lo que ella quiere o lo principal, ¿verdad? Es llegar a la presencia del Señor. Marcos 10:45 dice de la siguiente manera. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Rey de Reyes vino a lavar los pies, fue humillado y hoy, hermanas, está sentado a la diestra del Padre. Pregunta para nosotras, ¿qué queremos recibir nosotras? Hoy Dios nos invita a dejar, hermanas, todas nuestras diferencias de lado
y a poder participar con un corazón limpio en las actividades de nuestras congregaciones, a poder llevar el evangelio por doquier, a donde quiera que vayamos, hermanas, podemos dar un folleto, podemos dar un volante, podemos dar un texto bíblico, ¿verdad? Enfocándonos en eso importante. Necesitamos, ¿verdad? Poder decir, ¿a quién puedo servir hoy? Necesitamos llenar nuestro corazón de amor, pero también de paz, hermana. Dejar de pelearnos a veces con el que no pelea con nosotros. El poder limpiarnos, ¿verdad? De todos esos pensamientos negativos, esos sentimientos que a veces cargamos de mucho tiempo. Aquellas situaciones que no se han terminado de solucionar o de arreglar. Necesitamos, hermanas, sanar. Necesitamos, ¿verdad? Brillar con ese brillo de Cristo. Necesitamos, ¿verdad? Que la amargura ya no gobierne nuestra vida. No llegaremos al cielo, ¿verdad? Por ser la hermana que más trabaja, sino por ser la hermana que más obedece al Señor. Esa hermana fiel, esa hermana madura, esa hermana, ¿verdad? Que entrega su vida al servicio de los demás. ¿De qué manera yo estoy afectando la relación en el servicio de la iglesia? Es una pregunta, hermanita, que nos debemos de hacer. ¿Afectamos o sumamos, verdad? ¿De qué manera, verdad? Yo puedo ayudar a mis hermanas a servir, a aprender a despojarse de sí mismas y a llenarse del Espíritu Santo para servir fielmente al Señor. Sabemos, hermanas, que el servicio debe de ser con amor, con ese deseo, ¿verdad?, de agradar a Dios y no agradar al ojo humano. Necesitamos, hermanas, compenetrarnos, tomarnos de las manos, poder juntas, ¿verdad?, luchar hacia afuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Necesitamos luchar contra el enemigo, no contra los hermanos o las hermanas. Necesitamos, hermanas, luchar contra nuestra carne para no ceder, para no darle pie al enemigo de que siempre esté poniendo en nuestra mente, ¿verdad?, lo negativo o lo que nos parece mal. Necesitamos poner en nuestro corazón la palabra viva y eficaz. Necesitamos poner, ¿verdad?, en nuestro entendimiento que servimos a un Dios todopoderoso que todo lo ve. Él todo lo sabe y todo lo escudriña. Aunque no le digamos nada a nadie de cómo nos sentimos, ¿verdad? En muchas ocasiones se puede notar, pero sobre todo, siempre, siempre nuestro Padre Celestial lo va a saber. Él sabe de qué pie cojeamos o qué es lo que estamos sintiendo en este momento o si nuestra vida realmente es esplendorosa ante sus ojos, ¿verdad? Puede ser que nunca haya experimentado estas situaciones, hermanas, pero de lo que lo hay en la iglesia, lo hay, ¿verdad? Y debemos de erradicar y no ser parte ni del grupo de las mejores, ni del grupo de las víctimas, ni en el grupo de las chismosas, ni el grupo de las que divide, no, sino en el grupo de las siervas del Señor, ¿verdad? Aquellas que se ayudan mutuamente para que el engranaje vaya funcionando de tal manera que en todo momento alabemos a nuestro Dios con nuestros hechos, ¿verdad? Sirvamos a Dios con amor, sin competencia, sin celos, sin envidia, sin comparaciones, solamente por amor a Cristo. Y esto, hermana, nos ayudará a ver las cosas de diferente manera, ¿verdad? A sentirnos como parte de la iglesia, a sentir, ¿verdad? A sentirnos con una identidad fuerte, hermanas, y no dándole pie al enemigo de que nos arrebate nuestro gozo, ¿verdad? De que nos arrebate esa identidad y que nos deje en el ahí rondando nuestros pensamientos, ¿verdad? Necesitamos poner los pies sobre la tierra y echarnos, hermana, una revisadita a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿verdad? Para sacar todo aquello deficiente. Sin querer, hermanas, en ocasiones puede pasarnos, pero normalmente, hermanas, se ve, se nos ve, lo detectamos, ¿verdad? Si estamos pensando negativamente, si estamos hablando negativamente, si estamos acusando, señalando, se nos ve. Por eso, ¿verdad? Colosenses 3:23 y 24 nos dice de la siguiente manera. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muchísimas gracias, hermanitas, por su atención. Gracias por ayudarme con las lecturas. Y ahora, seguimos en nuestro tiempo con las hermanas. Dios les bendiga, hermanitas. Amén.